Muy buenas tardes. Para las personas que por primera vez van a seguir una de nuestras charlas, quiero comentarles que Realty Ocean de Playa del Carmen inició con una serie de entrevistas con profesionales en cada uno de los temas que han sido elegidos, con la finalidad de poder ir fomentando la cultura de inversión. Normalmente hemos escuchado cuando vemos los condominios, cuando vemos a mucha gente extranjera invirtiendo aquí en este Caribe mexicano, todos los éxitos financieros que obtienen. Y muchas veces también hemos escuchado a mexicanos quejándose de que los extranjeros vienen a nuestro Caribe mexicano a hacerse ricos. Y ellos no son culpables, somos nosotros los que no nos hemos tomado el tiempo para empezar a cambiar nuestra cultura y poder aprender a ser inversionistas. Podemos ser pequeños para ir a mediano y finalmente son inversionistas potenciales. Es así que cada miércoles vamos a estar teniendo a invitados profesionales en los temas. Hemos buscado a los mejores porque queremos que usted que nos está hoy acompañando tenga la mejor información. El día de hoy tenemos a un especialista en el tema. Hoy hablaremos de remates bancarios. Y doy inicio presentando el currículum de gran personaje que hoy tenemos como invitado. A continuación les presento todo lo que él tiene de conocimientos, carreras y profesiones para que sepan que solamente traemos lo mejor a este tipo de charlas. El licenciado Fernando Acevedo Polina es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene una maestría en alta dirección en el IPADE, especialidad en Derecho Financiero en la UNAM, diplomado en Derecho Empresarial en el ITAM, diplomado en Programación Neurolingüística, Colegio Mexicano de Hipnosis, director general de Remates Bancarios México, 25 años con despacho propio, considerado por la revista El Inversionista como uno de los 3 mejores abogados especializados en remates inmobiliarios a nivel nacional. Abogado externo de bancos, uniones de crédito y empresas de recuperación crediticia. Conferencista y formador certificado de los siguientes cursos con valor curricular: remates inmobiliarios, traspasos inmobiliarios, administración inmobiliaria, arrendamiento inmobiliario, extinción de dominio, régimen condominal, liderazgo sin poder, comunicación eficaz en el PNL. Coach de vida y empresarial certificado por la Federación Española de Coaching. Despacho principal en la Ciudad de México, sucursal en Playa del Carmen y corresponsales en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes. Es así como le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que va a darnos su tiempo para poder aprender nosotros de todo este tema tan interesante que tiene que ver con remates bancarios. Muy buenas tardes, licenciado Fernando. Estamos en espera de poder empezar a escuchar toda esa información interesante que hoy va a compartir con nosotros. Bienvenido. Hola Bella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí, licenciado. Muchas gracias, Bella. Bueno, afortunadamente tuvimos oportunidad de podernos conectar y de poder hacer esto el día de hoy. Perfecto. Sabe que está usted aquí invitado porque una de las actividades que realiza Realty Ocean es fomentar la cultura de inversión inmobiliaria, y una de ellas, que hoy por hoy creo que es una de las más indicadas, son los remates hipotecarios. Y es por eso que vamos a darle el tiempo con su
conocimiento de esto, como la ciencia casi de lo que usted hace día a día. ¿Por qué hoy usted puede recomendar a la gente que es muy buena idea poder invertir en un remate inmobiliario? Mira, vamos a empezar un poquito con la cuestión de historia, ¿no? Los remates inmobiliarios son un negocio que hasta hace pues, 20 años, más o menos, eran un negocio que estaba muy concentrado en muy pocas personas. Es decir, muy pocas personas entendían el negocio, eran despachos especializados, o éramos, o somos, pues, porque yo tengo ya 26 años como abogado, 24 en materia inmobiliaria y 22 especializado o subespecializado en remates inmobiliarios. Entonces, yo inicio esto en la Ciudad de México, que tengo mi despacho principal, y bueno, pues en ese entonces eran 3 o 4 despachos los que estaban con eso, después entré yo y éramos como 6 despachos los que estábamos como llevando clientes a este negocio, que en ese entonces el fuerte no era hacer sesiones de derechos o acercarse a los bancos y vender a través de los bancos, sino era ir a la venta judicial, que en este caso pues se hace en un tribunal, se hace en un juzgado. Entonces, éramos no muchos los que íbamos, habían muchísimos inmuebles, o sea, hablo de hace 22 años, porque había una crisis, había pasado una crisis, entonces muchas personas que tenían créditos, que habían sacado créditos hipotecarios, que habían comprado su casa a través de un crédito, pues no podían pagar, entonces empezaron a regresar algunos inmuebles a los bancos. Y eso derivó en que unos lo regresaban, que es una figura que se llama dación en pago, y otros no lo regresaban, otros se los quedaban, pero el banco les iniciaba un juicio. Entonces, de ahí deriva en su mayoría los remates inmobiliarios, ¿no? Y digo en su mayoría porque hay varias formas de comprar un inmueble en remate. Remata el SAT, todo lo que decomisa a través de embargos por cuestión de pago de impuestos, lo que decomisa a través de cuestiones de lavado de dinero, de delitos y demás que tienen que ver con delincuencia organizada y que hay inmuebles involucrados, esos inmuebles los decomisa el gobierno y después los vende y los vende también en remates. Esa es una figura, ¿no? Hay posibilidades también de cuestiones de remates, no nada más en juicios hipotecarios con créditos. Por ejemplo, me ha tocado participar en un remate de un inmueble por un divorcio, en donde los divorciantes no se pusieron de acuerdo de quién se quedaba la casa, si la vendían o qué hacían, estaban muy peleados, y entonces lo que se hizo fue rematar el inmueble. Me ha tocado estar en remates del Monte de Piedad, por ejemplo, me ha tocado estar en remates en donde por un accidente automovilístico entre un taxi, ¿no? Y un particular chocan, firman un pagaré, del pagaré deriva después un contrato de reconocimiento de deuda civil, se lleva a cabo un juicio por ese contrato y entonces por una deuda de 70,000 pesos remataron un inmueble de 700,000 pesos, ¿no? Entonces me ha tocado ver muchísimas cosas, no todas derivan de bancos, pero es un negocio, Bella, orientado más muy a la pregunta que hiciste, es un negocio que ha venido creciendo en cuanto a que cada vez más gente lo conoce. Antes habían muchos inmuebles y poquitas personas que participaban en los remates. Ahora hay muchos inmuebles, o más o menos que antes, ¿no? Porque en aquel entonces hubo una crisis, y ahorita hay mucha gente que quiere participar en remates. Lamentablemente es algo que se ha tornado también en un negocio para hacer fraudes, ¿no? O sea, desafortunadamente, y hablando un poquito de psicología, la psicología nos dice que lo más importante para un ser humano en cuestión de patrimonio es su casa. Entonces, eso lo aprovechan algunas personas con conocimiento de causa, incluso utilizando algunas técnicas de cuestiones de psicología para poder hacer fraudes que aparentemente algunos no lo son, ¿no? Y ahorita vamos a platicar rápidamente eso. Pero concentrado es un negocio, muy buen negocio, es un negocio que tiene un respaldo de un inmueble, ¿no? Es un negocio que tiene un respaldo de un inmueble y que lo más grave que puede pasar, obviamente, y el comentario lo hago con tal humildad, pero con Fernando Acevedo, es que nos tardemos un poquito más de lo que estimamos. Con otras personas que manejan inmuebles en remate, pues sí puede haber desfalcos y demás, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, sí hay formas de manejar los remates. En mi caso, por ejemplo, una cosa que me ha permitido ser exitoso, creo, y posicionarme muy bien en esta materia es que yo no cobro anticipos en estos remates. O sea, yo aquí veo, digo aquí y en todo el país, muy normal que alguien se acerque a una empresa que maneja remates, un despacho, y le piden 100, 200, 300,000 pesos, el 50%, el 30%. No, en mi caso, hasta que estamos con el notario haciendo una sesión de derechos, por ejemplo, es cuando se cobra, pero antes no pedimos un solo centavo. Entonces, eso es algo que se puede manejar en los remates, que se puede hacer, pero la mayoría de la gente no lo hace. Y entonces cuando empezamos con sospechas, cuando cobran antes, ¿no?
Dígame, entonces, ahorita tocó algo muy importante. Los que nada saben sobre cómo es el proceso para poder ser beneficiados en un remate bancario con este negocio, ¿cuál es el proceso? Porque hay mucha gente que anuncia en Facebook remates bancarios. Y ahorita usted acaba de decir algo importante. Cuentan los tiempos, la cantidad que te piden, desde qué cantidad alguien puede beneficiarse con un remate bancario. Cuéntenos algo de cuál es el proceso, cómo alguien se puede dar cuenta si está siendo defraudado o realmente está haciendo el proceso que es correcto. Mira, es un poquito complicado porque hay algunas empresas que sí piden un anticipo, ¿no? Pero que por su relación con los bancos lo tienen que hacer. O sea, no es lo mismo en mi caso con 22 años de experiencia en esto, en donde pues ya mis relaciones son con los que en aquel entonces eran abogados junior, pues ahora son los directores jurídicos de las empresas administran cartera o de los bancos, ¿no? Los que eran ejecutivos en ese entonces comerciales, ahora son los directores comerciales. Entonces, obviamente, bueno, pues el tiempo te va dando un prestigio y te va dando ya alguna relación más cercana con esas empresas y con los bancos, en la que yo no tengo que dar anticipos para apartar un inmueble ni para cerrar una operación. Yo solamente les pido, va a ser esta operación, ese inmueble se pone en una lista y evidentemente se hace la operación. Pero hay algunos, sobre todo aquellos que van y que tocan la puerta de un banco y que buscan tienen la intención de vender inmuebles en remate, hay algunos bancos que sí les abren las puertas, pero que les dan una comisión pues, bajita. Estamos hablando de comisiones del 6%, del 7%, ¿no? En donde, pues bueno, ya no es tan negocio, porque ya no tiene esa situación de lo atractivo. Es un negocio complicado, ahorita platicamos de eso, pero ya no es tan atractivo para el broker, ¿no? Y entonces, bueno, se convierte en fraude cuando gente que no tiene esos contactos, que no tiene esas relaciones, pide dinero porque tiene el contacto con uno que tiene el contacto. Y entonces yo veo cadenitas, ¿no? De gente que es que me dedico a remates. Y a ver, platícame con quién. Bueno, pues no sé, bueno, con fulano, con sutano. ¿Conoce a sutanito? Y bueno, pues yo vengo a la Ciudad de México hace 3 años y cuando empiezo a investigar un poquito aquí la cuestión de los remates, ya tengo nombres de empresas y de despachos y de algunas personas que han defraudado gente, ¿no? En Cancún y ahorita ya aquí también, ¿no? Hablan de remates, se anuncian en Facebook, los llevan a ver los inmuebles, les piden que un anticipo, shalala, y tú dices, bueno, ¿y tienen oficinas? No. Teléfono, celular, tarjetita, pues la tarjetita con la foto así muy bonita, pero nada más. ¿Y cómo sabes que de verdad ellos traen el asunto? ¿Cómo sabes que de verdad este inmueble está en remate? ¿Cómo sabes que no lo rentaron y llevan a la gente diciéndole que está en remate y no está en remate y desaparece, ¿no? Entonces es muy complicado. Es esa situación de hablar de dos puntos. Uno que les decía, es un super negocio, porque lo único que pueden perder es tiempo y hay una garantía, que es un inmueble que está respaldando su inversión. Ahora que ya estoy aquí y que estoy en mucha interacción con brokers, digo, tú sabes, pero a lo mejor algunos de los que están con nosotros el día de hoy no saben, yo estoy dándole cursos de manera gratuita y cursos con certificación con valor internacional y nacional, porque pertenezco a la Academia de Ciencias Jurídicas de la UNAM, de diferentes temas jurídicos a los brokers, ¿no? Tengo un grupo que se llama Realty Coaching Group y a través de ese grupo damos los cursos y de manera gratuita. Pero además también me ha pedido a mi AMPI Canaco que les dé cursos y les he dado a los tres. Soy amigo de las tres organizaciones y de manera gratuita les he dado curso a los tres. Incluso en AMI, en 2 diplomados ya participé apoyándolos igual, de manera gratuita y por amor al arte, dándoles clases a sus alumnos, ¿no? Entonces, aquí la situación es que yo llego y me encuentro un mercado gigante porque está iniciando la cuestión de los remates aquí. Y digo iniciando, no hablo de que hace un año o hace 2, no, ya tiene un ratito, pero está iniciando comparado con otros lugares, porque hay construcciones nuevas, esas construcciones nuevas se dejan de pagar y entonces caen en esta situación de crédito. Pero es un negocio muy seguro, tiene una garantía y aquí, por el concepto que hay de muchos inmuebles nuevos, hay algunos brokers que cuando platico de esto con ellos ya me hacen comparaciones. Por ejemplo, me dicen, a ver, licenciado, aquí yo tengo inversionistas de Guadalajara que vienen e invierten en una preventa $1,000,000 y al año que ya les entregan la construcción, pues ya vale $1,300,000 su inmueble y entonces lo venden y hacen eso, compran en preventa y después venden cuando les entregan el inmueble. Entonces, a veces alguien comparó, me dijo, oiga, pues el negocio con ustedes es lo mismo en remates, se da un dinero y dentro de un año, porque esto requiere tener efectivo y requiere un plazo de espera. O sea, esos negocios de que hoy das y mañana vives no existen, no en remates, ¿no? Entonces, aquí hay un periodo de espera y hay que tener efectivo. Entonces, en este negocio igual, nada más que das $1,000,000
tu utilidad puede ser de hasta otro millón, porque ese es el negocio en los remates, el negocio bien llevado, el negocio bien hecho y con los contactos que deben de ser, por bajar los precios a la hora de sacar en esas carteras. Estamos hablando de que ustedes invierten 1 millón y ganan 800,000 pesos, tienen una utilidad de 800,000 pesos. Esos son los márgenes que por lo menos conmigo manejan mis clientes, mis inversionistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una preventa? Bueno, pues que la preventa no sabemos si al final de cuentas van a construir ese inmueble, ¿no? Y en el caso de los remates, el inmueble ahí está. Entonces, la espera es la misma. Alguien lo comparó alguna vez con una preventa aquí y me dijo, oye, pues la espera es la misma, nada más que ahí, si van a construir o no, no lo sabemos. Aquí sí ya está el inmueble, allá ganan 300,000 pesos y aquí ganan 800,000 con una inversión de 1 millón. Entonces, si hay diferencia, es muy buen negocio, pero hay que ver con quién se hace. Ahora, ¿cómo investigamos? ¿Cómo saber si es derecho o no? En base a tu pregunta. Es muy complicado, porque hay gente que es experta en engañar, hay gente que es experta en defraudar y que evidentemente pues, puede tener los conocimientos, por lo menos en teoría, para poderles inventar o decirles cosas. Pero, por ejemplo, hay otros despachos que eran competencia conmigo en la Ciudad de México, que son competencia en la Ciudad de México, pues yo sigo teniendo mi despacho allá, que son despachos que tienen todo el conocimiento de los remates, que tienen toda la vida estando en remates, pero que llevan con problemas toda la vida también, porque se meten en remates que no están bien, que van a ser muy complicados y que en lugar de tardarse 1 año se tardan 6, no evalúan expedientes y demás. Entonces, esa es una empresa seria, es un despacho serio, que tienen conocimientos, pero que no saben, no hacen las cosas bien. Entonces, es muy difícil poder contestar la pregunta de cómo saber. Lo que sí les puedo decir es que tienen que acudir al experto, tienen que buscar que sea un experto que tenga experiencia. Yo no digo que la mayoría o que todos los despachos que están en la cuestión de remates hacen fraude, no. O sea, lo que sí te puedo decir es que la diferencia entre un despacho que tiene muchos años como el mío y otros despachos que he visto aquí o en otros lados es el tiempo. O sea, yo no sé si son buenos o malos o van a defraudar o no. Lo que sí sé es que son más nuevos comparados conmigo en tiempo. Entonces, la diferencia pues es buscar el experto, buscar gente que tenga ese respaldo atrás, que sea gente que podamos saber que de verdad está en este negocio, que nos compruebe que está en este negocio, que sea alguien que no haya surgido hace 2 días. Yo no estoy en contra de negocios nuevos, pero bueno, pues en esto, que es un negocio de muchísima confianza, no es como ir a comprar un carro, pagas y te lo entregan. Esto requiere confianza, requiere tener esa situación de que puede haber o no una situación de fraude. Pues en este tipo de negocios sí hay que buscar a quien tiene ya tiempo en esto y que nos ofrezca la garantía de que vamos a hacer un buen negocio. Es un súper negocio, pero hay que saber con quién hacerlo. Sí, fíjese que en una ocasión una persona atendió a una clienta y le decía, no te puedo mostrar la propiedad y para que puedas tener ese remate tienes que dar un apartado y casi tenía que darle el 50%. Y entonces le dice, pero ¿cómo te voy a dar dinero si ni siquiera sé dónde está? Le puedo decir en qué colonia está, pero no le puedo enseñar el remate porque las personas todavía viven ahí y si yo les llevo, entonces nos van a ver y entonces eso les va a predisponer para que tarden más en salirse. Entonces, hoy que estoy escuchando a usted todo esto que nos dice, a la gente que nos está siguiendo, todos estos temas son precisamente para crear la cultura y poder tener mayor conocimiento para que no nos vayan a ver la cara. Y digo esto porque de verdad han pasado tantos fraudes que era necesario traer este tema, licenciado. Y algo que quiero mencionar, usted tiene todo. Tiene la relación bancaria porque la experiencia que trae de 25 años. Aparte, es licenciado en Derecho, de tal manera que los litigios de este tipo de remates, pues usted directamente los ve. Y hay otros despachos que requieren de abogados, requieren de los que van a ir a sacar a la gente, los brokers llegan con ellos y hay como 20,000 gentes que cuando ya viene el cliente a tener una ganancia de su remate que adquirió, ya es mínimo de lo que ya le habían prometido que le iban a dar. Así es, este negocio, Bella, es una venta judicial. O sea, es importante entender que no es una venta convencional de un inmueble, en donde a lo mejor, bueno, pues entiendo, me preparo un poquito y lo entiendo, ¿no? Esta es una venta judicial. Entonces, sí o sí requieren de un abogado. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos, por ejemplo, nosotros en el despacho? Y que hay varios que lo tienen, ¿no? Incluso algunos que somos amigos, ¿no? Y colaboramos, pero no la mayoría de los despachos lo tienen. Una, o son vendedores, o manejan la cuestión comercial, o son abogados.
O si son abogados, cuando platicas con ellos no le entiendes, porque los abogados somos como que muy cuadrados en la cuestión legal. Y luego si platicas con los que manejan lo comercial, pues te platican la venta, te platican todo, pero les preguntas del proceso y no te pueden contestar porque no son abogados. Entonces, aquí la ventaja de esto, aquí en donde está la magia de la comercialización de inmuebles en remate, es tener todo en el mismo negocio. Es decir, ser vendedor, ser abogado y demás. Yo juego mucho con las personas que son mis colaboradores, que son mis socias. Por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, pues tengo el despacho allá. Y para que yo pudiera tener una persona, nada más para entender un poquito qué tan complicado es, para que yo pudiera tener una persona que no fuera yo, que pudiera platicar con inversionistas y venderles el producto, el servicio, tenía que ser una abogada, tenía que ser un abogado o abogada que también fuera vendedor, que entendiera la cuestión comercial. En la Ciudad de México me tardé 7 años en que llegara Janet, se llama mi socia allá, que llegara Janet al despacho, 7 años que yo manejaba lo comercial y lo jurídico con la gente que trabaja conmigo y demás otros abogados, pero era complicado porque yo me la pasaba en un principio en llamadas telefónicas todos los días, todo el día. Después ya fui filtrando, hice la primera página en internet de remates, la primera página de remates es la mía, ¿no? Entonces empezamos a hacer muchas cosas, a filtrar, pero cuando ella entró, me apoyó con la cuestión comercial, pero sí o sí tenía que ser vendedora y abogada. Aquí afortunadamente el despacho, tenemos 1 año físicamente ya con el despacho, bueno, un poquito más de 1 año, y ya en este caso ya tengo una socia que jugando le digo que son híbridas, ¿no? Porque son vendedoras y son abogadas, ¿no? Entonces ya ahorita, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, en el despacho, ya tengo una socia abogada, Priscila, que ella también, ella vende, pero también es abogada. Entonces ella puede explicar las cosas. Y eso es lo que es el problema a la hora de manejar esto, los remates y de vender los remates. Que necesitas el experto en eso, pero también que te pueda explicar lo jurídico y que te pueda explicar lo comercial. Pero también en este negocio entra lo notarial y entra lo fiscal y entra todo un contexto y un mundo que si tú con alguien que ves en internet, en Facebook, que dice que vende remate, le hablas y le preguntas cómo es la onda de impuestos, no te lo va a contestar. O sea, no es tan sencillo. Es la mezcla de muchos conocimientos para poderte de manera integral decir, conmigo vienes, aquí está una lista, escoges y hasta el día de entrega de llaves, la relación es conmigo. O sea, de principio a fin, es muy difícil que puedas encontrar quien maneje todo. Como dices, está el abogado por un lado, el notario por otro lado y demás. Aquí tenemos todo muy concentrado y tenemos todo con experiencia para poderlo hacer. Entonces, sí es algo que requiere el especialista, sí o sí. Es algo que requiere tener el cuidado de con quién elijo para hacer la operación. He visto muchísimos anuncios de remates en Facebook, muchos, y cada día más, y cada día hay los expertos en remates, ¿no? Y entonces cuando tú hablas con ellos, no te saben decir, no te saben contestar, hay que tener mucho cuidado. Lo importante es entender que hay quien se aprovecha de esa situación de que es un remate. Tú ponías un ejemplo, es que no te puedo decir en qué colonia, pero no dónde. Hay algunas personas que se meten en este negocio que a lo mejor sí traen cartera porque se relacionaron con el banco por alguna cosa, pero temen que alguien los brinque, que alguien llegue directamente con el banco, llegue directamente con la administradora de cartera, y ese es su temor, y entonces algunos no te dan información, algunos, porque piensan que los vas a brincar, que vas a ir a Bancomer, por ejemplo, pensando que es de Bancomer, o sea, no saben cuántas carteras de inmuebles en remate hay, miles de carteras en remate. Entonces, por ejemplo, yo tengo 6 ahorita actualmente, y de esas 6, una, tengo 3,500 inmuebles a nivel nacional. Entonces, no es tan sencillo el decir, oye, pues voy al banco y me dan cartera. No. Yo, por ejemplo, en un banco tengo firmado un contrato de confidencialidad, es decir, que no puedo dar más información de la que debo, porque la información, en este caso, sí es dinero y son miles de millones de pesos en las carteras. Yo tengo firmado un contrato de confidencialidad con un banco, por ejemplo, con uno de los que tengo contrato de confidencialidad, en donde si yo tengo una falta con respecto a dar información de más o a no manejar su información de manera confidencial, tengo de penalización 1,200,000 pesos de penalización en caso de que yo infrinja alguna de las cláusulas que tenemos en el contrato. Mi cédula profesional está casada con los remates. Yo tengo por contratos firmado que yo no puedo ser abogado de deudores, que yo no puedo manejar ningún negocio jurídicamente hablando, hablo de litigios, en donde no hay involucrado una situación de inmueble y ser el abogado de los acreedores. O sea, por ejemplo, cuando viene alguien a mí en el despacho de toda mi vida siempre he llevado, por ejemplo, un divorcio o una pensión alimenticia gratis. Siempre, en esos 26 años como abogado, siempre he llevado gratis una pensión alimenticia o un divorcio o más.
Bueno, pues las pensiones actuales y los divorcios que actualmente llevo, yo no puedo aparecer como el abogado titular. Tiene que ser uno de mis socios con su cédula, porque mi cédula no puede estar casada con eso. El compromiso es muy alto. Hay quien me dice, oye, ¿y no estás atado de manos? Sí, pero el negocio lo vale, porque es muy buen negocio. Entonces, sí es importante, les decía, acercarse con gente que de verdad sepa. Voy a hablarles un poquito del proceso de ella, si me permites, para aprovechar Claro, los tiempos. sí, de hecho, sobre todo porque la mayoría le han hecho creer que en 3 meses ya están recuperando su dinero, el 50% de ganancia, cuando realmente usted acaba de decir que se lleva un año. Sí, hay negocios, son fases del negocio. Voy a tratar de ser breve, porque esto que les voy a abreviar es algo que yo doy en un curso de 5 horas y que es un curso certificado con valor curricular, pero lo doy en 5 horas. Entonces voy a tratar de ser súper breve, súper breve. Ya quien tenga pues más interés y quiera manejar, bueno, pues podemos ponernos en contacto, facilitarles el manual del curso, que es lo que hemos hecho ahora ya últimamente, como para no desgastar tanto en las pláticas, porque de verdad es muy cansado. O sea, yo en la Ciudad de México, antes de venir, o sea, hace 3 años, daba cita los martes y los jueves a posibles inversionistas, solamente martes y jueves, y manejaba citas de 1, 3, 5 y 7, y terminaba martes y jueves muerto, ¿no? Ya después, bueno, con Janet, pues dividimos tiempos, pero ya ella a veces los sábados, en fin. Entonces es mucha información. Yo daba en 2 horas la información a los clientes directos y en los cursos son 5 horas. Entonces, ya ahora hay un manual que tenemos del curso que dimos, que está además un curso certificado, ¿no? Ese manual, bueno, pues a quien se acerque a nosotros y le interese un poquito conocer más de esto y quiera meterse en esto, con mucho gusto nos ponemos en contacto, les mandamos el manual y empezamos a hacer cosas. Pero les voy a hablar un poquito del procedimiento. Este procedimiento implica, esta venta, implica fases de la venta. ¿Cómo inician? Bueno, inician, como les dije hace rato, con un préstamo prendario, con un préstamo hipotecario, perdón, en Monte de Piedad o en alguno de esos. Empiezan con un préstamo hipotecario en un banco, empiezan con que hubo un divorcio y no se pusieron de acuerdo para la cuestión del inmueble, empieza con que hubo un accidente, todo lo que les comenté hace ratito que puede derivar para cuestiones de remate. Así inicia. Entonces es un juicio, son juicios que pueden ser diferentes, ordinario civil, especial hipotecario, ejecutivo mercantil, pueden ser diferentes, pero terminan con un inmueble embargado o hipotecado y que se remata. Entonces, el proceso es llevar todo el juicio, que le llamamos jurídicamente juicio natural, que es el primer juicio, la primera parte del juicio o el juicio inicial, que es la demanda, o sea, la gente no paga, lo demandan. Se lleva a cabo la demanda, se presentan pruebas, se desahogan, hasta que llegamos a una sentencia. Eso es el juicio natural. Una vez que tenemos la sentencia en donde el juez ordena que la persona pague lo que debe o que se remate el inmueble que esté en garantía para pagar lo que debe, a esa etapa, una vez que terminó el juicio, hay una sentencia y queda firme quiere decir que ya no se puede apelar ni se pueden amparar a lo que salió en la sentencia. Una vez que eso pasa, inicia el periodo de ejecución de sentencia, que ese es en donde soy especialista, en la ejecución de sentencia de juicios hipotecarios, ¿no? Que viene una preparación del remate de la venta judicial, que viene la adjudicación, la escrituración y la toma de posesión. Esa parte nos puede llevar, si alguien no sabe o se mete en un juicio que está muy complicado, nos puede llevar años. Nosotros manejamos que esa etapa se debe de llevar aproximadamente bien manejada y con las circunstancias que nosotros ponemos de reglas para comprar un juicio, porque hacemos un análisis y determinamos cuál sí, cuál no. Hacemos un análisis jurídico de los expedientes. Estamos hablando nosotros 1 año, 2 meses, ¿no? Pero he visto asuntos que tenían otros abogados o que tienen por ahí estancados, que llevan 3 años, 4 años, 5 años en la etapa de ejecución. O sea, ya se ganó el juicio, ya hay una sentencia, pero de la sentencia en adelante se pueden tardar 4 años más y ese es donde está el problema. Entonces, en el caso de nosotros manejamos que esa ejecución de sentencia, o sea, no tiene caso hablar del juicio natural, es un juicio normal, con pruebas, con todo lo que se tiene que mostrar en un juicio, de demostrar en el juicio para llegar a la sentencia. Una vez que está la sentencia y está firme, que ya no se puede apelar, iniciamos la ejecución de sentencia. Y eso es de lo que les voy a hablar, voy a tratar de ser muy breve, de qué es la cuestión de remate, del procedimiento de remate. Ya que el juez ordenó que ese inmueble se remate porque dio 3 días para que la persona pagara el adeudo que salió en la sentencia y no pagó, entonces inicia algo que se llama preparación del remate.
Nosotros, o en el procedimiento como lo manejamos en el despacho, dividimos por etapas y son para nosotros varias etapas. La primera es la preparación del remate. En ese lapso, en el lapso que queda firme la sentencia del juicio natural y que se lleva a cabo la audiencia de remate, que es el día de la venta del inmueble, en ese lapso, mientras se prepara el remate, hay una figura de compra que manejamos que se llama el hacer una cesión de derechos litigiosos, ¿no? Que se hace con el banco o con la empresa administradora de cartera que tiene ese inmueble en juicio. Entonces, una cesión de derechos litigiosos y derechos hipotecarios, que es la hipoteca y el juicio. Entonces, ahí se compra así, cesión de derechos litigiosos. Después, para preparar ese remate, se hacen varias cosas. Una, se saca un avalúo o dos, dependiendo la fecha en la que se contrató la hipoteca, porque de acuerdo a la fecha en la que se contrató la hipoteca, se lleva el juicio. Es decir, si es una hipoteca que se contrató en el 96, yo tengo que utilizar el Código Civil que contiene las leyes que en el 96 estaban vigentes. Yo no puedo llevar un juicio de una hipoteca del 96 con la ley actual. No puedo llevar un juicio de una hipoteca que se contrató en el 2010 con la ley actual, porque han habido reformas. Entonces, primero tengo que ver con cuál, bueno, pues con reformas, sin reformas, en fin. El chiste es que se prepara el remate. Se prepara por medio de un avalúo o dos, dependiendo la ley, la anterior o la actual, digámosle así, un avalúo o dos, una certificación contable en donde un contador especializado y que tiene, obviamente, dentro de tribunales una matrícula como auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de cada estado, ese contador hace una corrida de intereses y con esa corrida entrega un certificado al juez y le dice, juez, este cuate debe tanto de intereses ordinarios y tanto de intereses moratorios, entonces debe tanto. Entonces el juez pide, para poder rematar eso, pide avalúos para saber en cuánto van a vender el inmueble en el remate. Dos, pide la certificación contable en donde dice cuánto es lo que se debe. El juez debe de saber el día de la venta del remate cuánto hay por cobrar para poder ver en cuánto va a vender el inmueble en el remate. Después, tres, se pide también que se saque un certificado de gravamen o de no gravamen, que es ir al registro público de la propiedad y solicitar un documento en donde el registro público dice, sí hay una hipoteca de Bancomer, pero también hay un embargo de fulanito de tal empresa, y hay un embargo de tal. Por ejemplo, hay asuntos que se compraron en Cofinavit, es decir, una parte puso el banco y otra parte puso el Infonavit. Bueno, pues si quien va a rematar y está preparando el remate es el banco, tiene que avisarle a Infonavit que va a rematar para que vaya al remate Infonavit y ahí sus derechos los haga valer en el remate. Entonces, ese certificado de gravamen es para que el juez sepa si hay nada más un acreedor que es el banco o si hay otros acreedores. Entonces, los requisitos para el remate son avalúo o avalúos, certificado de gravamen para ver si hay otros acreedores, la certificación contable, que es para ver los intereses y lo que se debe, y con esas tres cosas, el juez dice, ya que se le llevan, el juez dice, ok, tengo toda la información para rematar el inmueble, ok, entonces voy a dar una fecha, se pide fecha de remate, el juez dice, doy para el remate en un mes y medio, el 13 de octubre, ¿no? Por ejemplo, no un mes y medio, pero el 13 de octubre. Entonces, en ese periodo en el que el juez ya tiene toda la información para llevar a cabo el remate, se publica la venta. Se hace a través de edictos, que son unos avisos, son convocatorias a ir a comprar, que se pegan unos en el tribunal, en el juzgado, y otros se hacen en el periódico, en un periódico nacional o dependiendo lo que marque la ley en cada estado. Entonces, ese edicto convoca postores, que se llaman así jurídicamente en la materia de remate, los posibles compradores se llaman postores, porque es una venta judicial o subasta pública. No es eso del martillito y eso no existe aquí en este tipo de remates. Sí lo manejan en las subastas del SAT, pero en las subastas de remates judiciales, en tribunales, no es con el martillito. Es en un escritorio, en el juzgado, el juez se sienta en el escritorio y alrededor están los postores. No hay de que las paletitas y yo doy tanto, no. Ahí es algo muy simple. Entonces, el juez dice, va a ser el 13 de octubre, convoquen postores. Y entonces
la ley nos marca que hay que hacer convocatoria de postores en el periódico, por ejemplo, y en el tribunal. Y nos dice, vas a publicar 3 veces de 7 en 7 días para que antes de la fecha del remate. Entonces hay que hacer las publicaciones, pagar las publicaciones y demás. Una vez que preparamos el remate, perdón que sea tan rápido y tan breve, pero si no, no nos va a dar tiempo. Una vez que preparamos el remate, entonces llegamos a la segunda forma de compra que manejamos en el despacho, que es la primera, mientras se prepara el remate, es una sesión de derechos litigiosos y de crédito. La segunda es el remate judicial, que es ir el día y a la hora señalado por el juez a comprar el inmueble en el tribunal. Es una audiencia en donde van postores que tienen que cumplir con ciertas reglas, un billete de depósito, la postura legal, shalalala, para poder participar. Entonces, esa es la segunda manera de comprar. Ir con nuestro cliente, llevarlo al juicio en el momento del remate y comprar en el remate. Esa es la segunda figura de compra que manejamos en el despacho. Después de eso, ya que se lleva a cabo la venta judicial, si nadie va a la venta o nadie da lo que quiere cobrar el banco, por ejemplo, que tiene por cobrar, nadie llega al precio, entonces el banco se adjudica el inmueble. El banco o quien sea el acreedor, ¿no? El Montepiedad o quien sea el acreedor. Se adjudica el inmueble porque nadie fue a comprar. Entonces, en ese momento, esa persona o ese banco, esa institución que se quedó el inmueble en el remate, se convierte en el adjudicatario del inmueble. Después del remate, del día del remate, se dicta una sentencia del remate, en donde el juez analiza que todos los documentos los que les platiqué, estén vigentes, que no pueden tener más de 6 meses, y una vez que ve que todo está en orden y que la audiencia se llevó en orden, califica la audiencia sacando una sentencia, que es la sentencia del remate, donde dice, todo está en orden, y sí se queda el Banco Bancomer el inmueble a su favor. Entonces, se lo adjudica a su favor. En ese momento, el banco que no lo vendió en la audiencia de remate se convierte en adjudicatario. Y ahí caemos en la tercera figura de compra que manejamos nosotros en el despacho, que es comprar una cesión de derechos adjudicatarios, que es decir, esa adjudicación que el banco tuvo, se la compro yo. Obviamente, entre más tiempo pasa, es más caro. Es decir, si yo hago una cesión de derechos de crédito y litigiosos con el banco, cuando acaba de terminar el juicio, ahí voy a comprar a bajo precio, pero me voy a tardar más tiempo en llegar a la conclusión del asunto y tener las llaves del inmueble. Aquí hay una relación de utilidad, ¿no? O de ganancia contra tiempo. Si me tardo más tiempo, gano más. Si me tardo menos tiempo, gano menos, ¿no? Entonces, la primera figura hablábamos es cesión de derechos litigiosos y de crédito y litigiosos, que es comprar mientras se está preparando el remate. La segunda es el remate, ir a la audiencia de remate, a la venta judicial, que debe de llevarse a cabo sí o sí. Es el momento en el que el inmueble, jurídicamente hablando, deja de ser del deudor para pasar a ser del acreedor, que en este caso es el banco si se lo adjudica, o del tercero, o de una persona que vaya al remate a comprar y se lo quede. Esa es la segunda, el remate judicial. La tercera es comprar los derechos adjudicados, lo que les decía. Al banco se le compran los derechos de adjudicación del inmueble. Ahora, a veces se confunde y se hablan de cesiones de derechos y no sabemos si están hablando de la primera, que es cesión de derechos litigiosos y de crédito, o de la tercera, en este caso, de la tercera etapa para nosotros, que es la cesión de derechos adjudicatarios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la primera, cuando ustedes le compran al banco o a la administradora de cartera, porque son empresas que manejan las carteras de los bancos, se llaman administradores de carteras, y ellas son los que llevan a veces los juicios y pueden vender los inmuebles. Es más fácil comprarle a ellos que a los bancos. Con el banco es más burocrática la cosa. Esas empresas o esos bancos, en el momento que se hace una cesión de derechos de crédito y litigiosos, al banco le compramos los derechos de todo. Le compramos el juicio, le compramos la hipoteca y le compramos todo lo que se deba en la primera etapa, que es cesión de derechos de crédito y litigiosos. Cuando hacemos una cesión de derechos adjudicados, que es la tercera, que ya va más avanzada, al banco le compramos únicamente los derechos del inmueble. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que a lo mejor la persona pidió un préstamo de 1 millón, después de 15 años debe 2 millones, y entonces en la primera el banco nos vende por 500,000 pesos una deuda de 2 millones. Pero en la tercera, que es derechos adjudicados, el banco nos vende únicamente los derechos del inmueble, ya no del resto del dinero. Por ejemplo, a lo mejor en el remate, esa deuda de 2 millones
se queda el banco el inmueble por 1,000,000 y le sigue debiendo otro 1,000,000. Además de haber cobrado ya 1,000,000 con el inmueble, el banco tiene derecho a cobrar otro 1,000,000 todavía, porque son 2,000,000 los que les debe el deudor. Entonces, en la primera figura de cesión de derechos de crédito litigiosos, compramos todos, los 2,000,000, compramos todo con 500,000 pesos, por ejemplo. Y en la tercera, cesión de derechos adjudicados, compramos a lo mejor con 700,000 pesos los derechos de un inmueble de 1,000,000, ¿no? Ya no compramos la deuda total. El banco sigue siendo a quien le debe esa persona, ese deudor, le sigue debiendo todavía otro 1,000,000, pero ya cobra 1,000,000 con la casa que nos vende a nosotros en cesión de derechos adjudicados. Entonces, la tercera figura que manejamos son derechos adjudicados. En todo este tiempo que les comento, son meses. Para nosotros se lleva un año, 2 meses todo este procedimiento. Ya que hablamos entonces de preparación de remate, de adjudicación, lo que sigue es escriturar. Para poder nosotros tomar posesión del inmueble, tenemos que escriturar el inmueble para que con esa escritura le digamos al juez, ya escrituré, ok, ya tienes título que te hace el propietario, vamos a sacar a la gente que está habitando en el inmueble para entregarte a ti la casa. Hasta ese momento podemos meternos oficialmente a la casa. Hay otros asuntos en donde el deudor entrega la casa, hace una dación en pago, en fin, hay formas. Pero el proceso es así. Entonces, preparación de remate, cesión de derechos, remate judicial, cesión de derechos adjudicados o adjudicatarios que nos vende el banco o el acreedor, y lo que sigue es escriturar. Entonces, ese expediente del juzgado se va a una notaría y se escritura. Una vez que se escritura, aunque todavía no se tiene el inmueble, la posesión del inmueble, todavía está el deudor adentro, nosotros le llamamos a esa etapa un inmueble escriturado no disponible. Para nosotros está en esa figura, que quiere decir, ya pasó todo el juicio, toda la preparación, el remate, ya se escrituró, ya hay una escritura, pero no lo han sacado a la gente. Nosotros le llamamos un inmueble escriturado no disponible. Y una vez que con esa escritura se le pide al juez que ordene que se vaya y se saque a los deudores, caemos en la última figura de compra, que es la quinta para nosotros en el despacho, y del proceso, que le llamamos una compra de un inmueble escriturado disponible, que ya es una compra normal, en donde el banco directamente nos vende el inmueble y nos hace la escritura como si fuera una venta convencional, en donde evidentemente la utilidad es pequeñita. Entonces, aquí, ese es el proceso así a grandes rasgos y muy rápido, Bella. Es un proceso que se lleva un tiempo, o evidentemente con los especialistas, pues se lleva, como les digo, un año, 2 meses. Con el abogado que no es especialista, pues se puede llevar 3 años, ¿no? Nosotros creemos, y lo comento siempre en los cursos que doy, zapatero a tus zapatos. Si a mí me duele la cabeza, no voy con el ginecólogo, voy con el neurólogo. Pues lo mismo es en esto de los negocios jurídicos. Si yo tengo un problema de arrendamiento, voy con el especialista de arrendamiento. Si tengo un problema penal, voy con el penalista. O sea, no, los abogados estudiamos todas las materias, pero tenemos la obligación de especializarnos. Bueno, así lo creo yo. Hay abogados que llevan de todo y no son ni buenos en nada, ni en una ni en otra, ¿no? Pero hay que especializarse. Entonces, ese es el proceso judicial, Bella, en donde es una etapa posterior a la cuestión del juicio, y lo que se hace es ejecutar la sentencia de un juicio hipotecario o de un juicio que tiene como garantía un inmueble. Fui muy rápido, ¿no? Quisiera hacerlo más extenso, por tiempo no se puede, pero ese es el proceso. Es el proceso que hay que llevar, y evidentemente, bueno, pues sí vale la pena tener los contactos en banco, el conocimiento del proceso, la especialización, y entonces puedo garantizarles que se va a entregar ese inmueble. Quiero comentar rápidamente, bueno, si quieres algún comentario, ahorita les voy a comentar. Es que les iba a decir a las personas que están aquí con nosotros que si tienen una pregunta, que nos hagan en el chat, nos digan para empezarle a hacer las preguntas o las dudas que tengan. Pero continúen. Sí, puede ser, si alguien tiene una pregunta hasta lo que vamos de la plática, puede ser, para no dejarla al final y ir por temas. Si alguien quiere preguntar. Si alguien quiere, por favor, ahorita estamos con el espacio de preguntas, si tienen dudas, en lo que alguna se anima, abre su micrófono. Quería preguntarles, entonces, si estamos hablando en resumido, de que es 1 año, 2 meses, que entre más tiempo es mayor la cantidad que obtenemos de ganancia, y lo otro, que no hay nada de cierto
en el hecho de que en 3 meses puedes estar obteniendo una ganancia cuando tú inviertes en un remate bancario. Y lo otro también que es muy importante que me lo aclare es, si se llega a la escrituración y ya está disponible la unidad, ¿es posible vender en ese mismo momento? No sé, hablamos de un mes de diferencia a otro nuevo cliente. Sí, miren, importante es entender, quiero platicarles rápidamente también de dónde podemos detectar fraudes, ¿no? Con las empresas que hablan de remates, pero tocando ahorita ese tema que estás comentando, Bella, que cómo puede ser. El remate, el inmueble que ya está escriturado, se puede vender sin ningún problema en una venta convencional. El problema aquí son los tiempos. Por ejemplo, alguien que quiere comprar un inmueble que se remató, que ya no está en remate, ya se remató y ya está escriturado, para poder comprar con crédito, para que le dé el crédito otro banco, el mismo banco, o que le dé el crédito Infonavit o Fobiste, requiere que esa escritura ya esté registrada. Y ese es un problema. Cuando nosotros vamos con el notario a hacer una compra-venta normal y se hace la escritura, el notario nos dice, bueno, cuando ya esté registrada, se le entrego. Y ese cuando ya esté registrada puede ser 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? O sea, he visto lentitud increíble en los registros públicos para registrar escrituras de compra-venta, que en este caso es una de esas. Compra-venta judicial, pero es una compra-venta. Entonces, para comprar con crédito, vamos a estar limitados, Bella, a si se tiene o no ya esa escritura registrada en el registro público. Hay trámites que en base a tener alguna relación o algo, el notario incluso, pueden acelerar los registros. Entonces yo he visto registros que se han llevado 1 año, 2 meses porque nadie le metió dinero, pero he visto quien le mete con algún gestor que tiene algún contacto y registran la escritura en 15 días. Y una vez que está registrada, cualquier empresa o cualquier banco que da créditos para casas nos puede dar crédito para comprar esa casa porque ya está escriturada y registrada. Entonces, eso es lo que haría para poder hacer una venta a crédito. Ahora, una venta normal puede ser en todo el proceso. Yo platicaba hace poco con Bellanira porque estamos platicando respecto a una empresa para inversiones en este tipo. Y un proyecto que trae muy interesante Bella y que estoy participando yo también ya con ella, es que el negocio fuerte en esto, si nosotros queremos dedicarnos a los remates inmobiliarios, debemos de aprender y entender que el mayor negocio en los remates está en comprar papel y vender papel. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo compro un inmueble directamente con un banco, o hago un remate, ponlo conmigo, hacen una sesión de derechos de crédito, y compran un inmueble que nos vamos a tardar 1 año, 2 meses, al 50% de su valor comercial, es decir, con una utilidad del 100%, yo compro con 1 millón una casa de 2, hay una utilidad del 100%, yo a lo mejor a los 2 meses, que todavía estoy en el proceso, puedo hacer una cesión. Así como a mí el banco me cedió, yo puedo ceder los derechos litigiosos y los derechos de la hipoteca y litigiosos y de crédito de ese inmueble. Yo puedo cederlos también. Entonces a lo mejor yo compro en enero y en marzo vendo. Todavía no el inmueble, sino los derechos. A lo mejor yo compré en $1 y en marzo vendo en 1.300.000. Yo compré en 1 millón y en 1.300.000 vendo en marzo. Yo ahí entiendo y aprendo que es muy buen negocio, si soy inversionista, comprar y vender papel, porque no tengo que esperarme hasta que se escriture el inmueble y tomar posesión y arreglarlo y venderlo. Yo lo puedo vender antes. Lo importante es al precio que yo compre, ese margen que tengo para poder vender, revender el inmueble. Ese margen me lo va a dar la empresa con la que yo opere. Obviamente, pues hay empresas que les manejan que son remates y tienen, me voy a mover un poquito porque el sol ahí pegando. Hay empresas que les dicen que les van a vender inmuebles en remate, ¿no? Y que sí, es un remate, pero es un remate que están comprando ustedes con un 15% abajo del valor comercial. Eso no es un remate, hay muchas oportunidades de agarrar gente ahorcada que tiene una deuda o que tiene alguna necesidad y que nos vende su casa con un 20% de descuento y ya fue una super oportunidad. Para mí un inmueble en remate es porque me va a dejar del 50% de utilidad al 100 mínimo. Para mí ahí vale la pena meterse en un remate y esperar el tiempo que se requiere para poder tener ya las llaves del inmueble.
ahí vale la pena, ahí es un remate. Pero para ahorrar un 10%, un 15%, yo no me metería en una situación de remate. Entonces, la ventaja que tenemos aquí es que el margen es alto. Y entonces les decía, es entender que ustedes pueden vender, comprar papel y vender papel, o esperarse a tomar posesión del inmueble y entonces ya vender el inmueble en sí. Y pueden venderlo a crédito, claro, si ya está la escritura registrada. Entonces, se puede vender, Bella, en todo el proceso, se puede vender o esperar a que se termine y entonces vendo. Esa es la situación de venta, puede ser, ¿no? Ahora, quiero comentarles dónde he visto yo o cuál he visto yo que es el procedimiento de algunas empresas para defraudar. Una, por ejemplo, que utilizan es, los enganchan con una publicidad que dice que van a comprar un inmueble que vale 5 millones con 1 millón. Ustedes van a la empresa, les digo casos reales, casos reales de clientes que tengo actualmente que fueron antes a esas empresas o de gente que van, los defraudan y van conmigo a ver si los puedo defender o los puedo apoyar. Van a la empresa, por ejemplo, hablando aquí Quintana Roo, pues, no sé, en un lugar muy pop-off, hablando de la Ciudad de México, en Polanco o en Las Lomas, ¿no? Van a unas oficinas en Las Lomas, en Polanco, llegan y los pasan a una oficina en donde en la sala de juntas de 12 posiciones y los atiende hasta el ballet parking, se siente en la mesa, ¿no? Y los reciben con una copita de vino. ¿Por qué es tanta atención? Porque ellos saben que ustedes traen dinero en efectivo. Porque para entrar en estos remates hay que tener dinero en efectivo, ¿no? Entonces ellos saben que ustedes tienen dinero en efectivo, así es que los atienden muy bien porque saben que pueden empezar a dar dinero, porque en estos remates no se aceptan créditos. Entonces llegan, los sientan, los atienden, esta es su copita, y bueno, para continuar con el procedimiento después de una plática y hablar ya de darle listas o algo, son 10,000 pesos. Entonces tienen que entrarle con 10,000 pesos de gastos administrativos. Ya que le entraron con los 10,000 pesos y que ustedes fueron porque vieron un anuncio que decía que una casa de 5 millones la podían comprar con 1 millón, entonces les dicen ellos, oye, te vamos a dar una lista, ya diste los 10,000, una lista para que escojas. ¿Dónde detecté yo dónde estaba el fraude con ellos? Que una clienta actual, que fue clienta de ellos, su hermano es abogado. Entonces les dijo, oigan, pero yo quiero ese inmueble, pero antes de hacer la cesión de ese inmueble, quiero que mi hermano vea el expediente porque es abogado. Entonces ya les complicó la cosa. Entonces lo que hicieron fue decir, claro que sí, con mucho gusto, te avisamos. Bueno, pasaron 10 días, 15 días, 20 días y no había manera de ver el expediente porque estaban muy ocupados los abogados del banco. De repente un día le hablan y le dicen, mañana vamos a ver el expediente a las 12 del día. Le hablaron un día a las 6, 7 de la tarde-noche. Como abogados tenemos audiencias y tenemos cosas programadas. No es tan fácil que me digan a mí a las 8 de la noche y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Pero así fue. Entonces ella habla con el hermano y dice, oye, mañana a las 12 nos van a enseñar el expediente. Sale. A las 10:30 de la mañana del siguiente día le vuelven a hablar y le dicen, ¿qué crees? Ya no vamos a poder ver el expediente porque ese negocio ya se vendió. En el argot de los remates, les hablo en la Ciudad de México y entre empresas ya de nivel, pues ya de buen nivel, le llamamos tiradores a los que que quieren comprar un inmueble en remate, les llamamos tiradores, cuando hay varios. Entonces le dicen, pues que había otro tirador, y bueno, pues él ya lo compró. Él entendió que el análisis lo hacíamos nosotros, shalala, y lo compró. Entonces a ella le meten, psicológicamente, le metieron en la cabeza que no había podido quedarse ese inmueble por necia que su hermano viera el expediente. Bueno, pues te vamos a dar otra lista, no te preocupes. Le dan otra lista. Ellos manejan un contrato de prestación de servicios en donde dice que ustedes van a invertir y que si no se quedan el inmueble que eligen, les dan otro de su lista. Entonces hay algunas personas que psicológicamente esto lo captan como, oye, pues hay una garantía. Si no es uno, es otro, ¿no? Y eso les atrae, según, hasta que ya ven dónde está el truco. Esta clienta, regresando al ejemplo, dice, bueno, ok, pues dame otro inmueble, otra lista. Escogen otro inmueble, también así de que con 1 peso compraban algo de 4. Escoge un inmueble y le dice, va, pero quiero que lo cheque mi hermano. ¿Sale? Pasan días y a los 15 días, 17 días le hablan y le dicen, oye, ¿qué crees? Que no hemos podido sacar la cita con los abogados del banco, pero para ese inmueble que quieres ya hay un tirador y te lo van a ganar como la vez pasada. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues dar un anticipo, el 30%. Ella ubicó que había algo raro y no dio el 30%. Ya no dio, perdió los 10,000, pero ya no dio nada. Me fue a ver y ahora es mi clienta.
¿no? Y me llevó el contrato y lo vi y vi dónde estaba el truco. Pero otro cliente que tengo actualmente también, sí dio un anticipo con esa empresa. Cayó todo el show, le manejaron más o menos el mismo esquema. Él sí dio el 30% de anticipo para ese inmueble y ya. Una vez que dio el 30%, a los días le dicen, oye, fíjate que revisamos el expediente y el asunto no está bueno, está malo, entonces ese no va a ser, pero te damos otra lista para que escojas. Y resulta que la lista que le dan después de que él ya dio un anticipo de ese monto, es una lista en donde ya trae inmuebles reales en remate, en donde con un peso compran un inmueble de 2, no que con un peso compran uno de 5. Entonces este cuate dijo, oye, pues en esta lista no veo las super ofertas, ¿cómo no? Esta casa que vale 2 millones, pues con 1 millón la compras. Oye, pero los demás listas que vi se podía comprar, pues no. Oye, quiero deshacer el trato y que me regresen mi dinero. Pues no, chécate tu contrato y tu contrato dice que no hay devolución de dinero y nosotros la garantía que te damos es que si ese no es, pues tienes derecho a escoger otro, pero con truco, ¿no? Porque los primeros que te ofrecen son supuestamente que con un peso compras algo de 5 y ya de los reales es con un peso compras uno de 2. Truquean para sacarte el recurso. Entonces, ¿qué hizo este cliente, actual cliente? Fue a verme, me llevó el contrato, me platicó la historia y me dijo, ¿qué hago? Yo revisé el contrato y le dije, no tienes nada que hacer, estás súper amarrado, no te van a devolver un solo centavo. Mi recomendación es que de la cartera que te están dando, escojas el mejorcito y hagas la operación y termines la operación con ellos, porque no te van a devolver tu dinero. Entonces, esa es una manera de truquear de una empresa que se ve aparentemente muy seria y que es una forma de hacerlo. Dar un anticipo para amarrarlos con o super ofertas que no existen y después meterles lo que ya existe y ya los amarraron. Esa es una. Otra, que es la última que vi antes de venirme para acá y que bueno, yo sigo teniendo mi despacho principal allá, pero ya no vivo en la Ciudad de México, vivo en Playa del Carmen. La última que agarraron fue anunciar que con 500,000 pesos tú apartas y amarras un remate y das la diferencia en el momento que te entregan tus llaves. Y eso es totalmente absurdo, porque un banco no recibe anticipos ni pagos parciales. Cuando un banco les vende un inmueble en remate, una cesión de derechos o adjudicados, hay que pagarle todo. No es en partes, no hay créditos, no es en abonos. Entonces, es imposible que con 500,000 pesos ustedes aparten un inmueble de 3 millones. ¿Dónde está el fraude con ellos? En jinetearles, como se dice vulgarmente, su lana. Llegan ustedes, les platican, los convencen, los apantallan con las instalaciones, dan 500,000 pesos por una casa en la colonia del Valle que con 1,200,000 la van a comprar. Entonces dan 500 ahorita. Y les dicen, en un año regresa y en un año te entregamos la llave de tu casa. Eso es totalmente absurdo e incierto, no puede ser, porque el banco no da nada a crédito. Y hay que hacer muchos pagos, hay que rematar, preparar el remate, sacar las escrituras, o sea, no puede ser tan fantástico. Entonces ustedes dan 500 y el contrato dice, si dentro de un año el negocio no se da, te devolvemos tu dinero. Y sí, ustedes al año van, les salen con que no se pudo hacer la operación porque el negocio estuvo malo y le regresan sus 500, con el pequeño detallito que durante un año les movieron su dinero y ya. Y he escuchado gente que no se da cuenta dónde está el fraude y dice, oye, pero pues es una empresa honesta, ¿no? Su contrato dice que si no se hace, te regresan tu dinero al año y pues sí, lo regresan, sí lo regresan, pero tú que no te das cuenta que ese dinero, tus 500,000 pesos durante un año le dieron vuelta, lo jinetearon, llámenle como le llamen, pero para mí eso es un fraude. Entonces, hay muchas maneras de operar. Las empresas que hacen fraudes en remate tienen muchas, le buscan la forma, analizan de manera consciente e inconsciente y hacen estrategias psicológicas para enganchar a la gente a ese nivel. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero involucrado. Hay mucha gente y lamentablemente esas empresas hacen que las que lo hacemos bien, hacen que la gente que está en un negocio de esos y que le va mal, diga que los remates son muy mal negocio y que es un fraude y shalala. ¿Por qué? Pues porque estuvieron con una empresa que no era con la que tenían que hacerlo, porque les tocó a alguien que los defrauda. Pero haremos bastantes empresas que nos dedicamos a esto a los remates y que lo hacemos de manera formal y seria. Nada más es ubicar con quién. Entonces, bueno, algunos tips, un poquito el procedimiento, Bella, el tiempo se va. Yo sé que estamos limitados a cierto tiempo. Sí. Pude decirles lo más que me permitió el tiempo, ¿no? No, licenciado, estuvo perfectamente claro, explicado. Lástima que el tiempo ya se nos acabó,
pero creo que ya le quedó claro a nuestro público que lo importante es saber que no se pueden pedir anticipos, que no se va a hacer en 3 meses la ganancia, y todo este proceso que usted les dijo les va a permitir tener más cautela e ir con las personas especialistas. Hoy tuvimos invitado al licenciado Fernando, quien es el especialista. Dentro de unos minutos más vamos a poner este video en YouTube y le vamos a poner los datos de él para que ustedes lo puedan contactar y puedan tener el servicio profesional de un remate bancario. Y es así como terminamos con esta charla. Gracias, licenciado. De verdad fue una interesante charla y creo que vamos a seguir en contacto para otros temas de los que usted está. Claro que sí, hace poco, bueno, pues tú sabes que di un curso para el Colegio de Contadores de régimen condominal, que ahorita está de moda. Nos organizamos y creo que vale la pena también que hagamos esto para hablar de régimen condominal. Estuve en el radio en 2 entrevistas, hace un mes una y hace 8 días otra, y genera muchas dudas. Entonces también ese está de moda y no lo aventamos también si quieres por aquí. Perfectísimo. Entonces, hasta la próxima. Excelente tarde, licenciado. Que esté muy bien. A sus órdenes, que estén muy bien todos. Hasta luego.